Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 14 de mayo del año 2014. En el marco de la situación internacional, quisiera tocar en primer lugar el tema de el secuestro de más de 200 niñas en Nigeria, que ha provocado, y de hecho está provocando todavía, una enorme protesta desde el punto de vista social, y al mismo tiempo está creando en Nigeria una situación que se vuelve muy peligrosa, porque los grupos fundamentalistas una vez más están marcando la agenda política del país, provocando con esto una desestabilización particularmente seria. El tema de Nigeria es un tema que merece una reflexión, porque no estamos hablando de un país pobre en donde la sociedad vive en condiciones miserables. Estamos hablando, por el contrario, del país africano más rico en este momento, del África Negra. Es el país más rico, es el país que más desarrollo está logrando, y en el que se han venido creando fortunas fabulosas. Una de las figuras más importantes de Nigeria, Aikio Dangote, es el hombre más rico de África y es nigeriano. La composición de la sociedad tiene una doble estructura. Desde la época de la colonización de Nigeria por los europeos, Nigeria tiene prácticamente dos polos de desarrollo. Bamako en la parte norte, en donde predominan los musulmanes, y es lógico porque es el enlace con la cuenca subsahariana, con lo que hoy es la República de Malí, y ahí la presencia del mundo cristiano es inexistente. Ahí se consolida la presencia de los musulmanes. En esta región se encuentra la mezquita más antigua de África, y por lo tanto es una zona con una presencia cultural musulmana significativa. De hecho, la ciudad de Timbuktu, que es el enlace con Bamako en lo que se refiere al comercio, Bamako es uno de los grandes centros en el siglo XIX, productores de añil, que es un colorante para las telas. El colorante es azul, y los tuaregs utilizaron y utilizan hasta la fecha el añil para teñir sus vestimentas, y el añil se vendía a precios realmente muy buenos. El añil se fabricaba y había telas incluso que se teñían en Bamako, y de ahí salían a Timbuktu, y de Timbuktu se repartían por toda la zona del desierto del Sáhara, en donde los tuaregs eran los principales clientes. La presencia de los europeos hizo que la acción de los musulmanes durante su gobierno fuera una acción controlada, en la que los europeos no permitían que existieran confrontaciones ni tribales ni religiosas,
y esto tuvo como resultado el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la ciudad de Lagos, que es la capital de Nigeria el día de hoy. Es un puerto en el que se han desarrollado pues todos los elementos que la tecnología exige hoy para el manejo de mercancías. Lagos es un puerto con constante movimiento de barcos de carga y tienen también un servicio de barcos que llevan pasajeros en la costa del África con bastante éxito. Hay industrias muy variadas, hay minería particularmente en esta región, y todo esto ha traído un boom de crecimiento y de desarrollo al territorio de Nigeria, que ya hace algunos años, seguramente algunas de las personas que están escuchando este análisis recordarán, los musulmanes desencadenaron una persecución contra los cristianos en Biafra y se creó un intento por parte de un general que era católico, africano católico. Se creó el intento de convertir a Biafra en una provincia autónoma independiente de Nigeria, precisamente por la hostilidad que los musulmanes manifestaban contra este territorio. El marco internacional favoreció entonces a los musulmanes y obligó a los biafranos a ceder todas las medidas que pretendían imponer los musulmanes para garantizar su superioridad. De entonces para acá, el mundo musulmán ha crecido, pero el mundo cristiano también, y particularmente en algunas de las zonas interiores del territorio de Nigeria existen comunidades cristianas, no todas católicas. Hay grupos protestantes, franceses en especial, ingleses, que se han asentado en estos territorios. El crecimiento y desarrollo de Nigeria no solamente ha dado paso al surgimiento de una industria minera y de otro tipo de industrias cada vez más desarrollados y competitivos, sino la desgracia del país es la corrupción. Es el país más rico del África, es el país más corrupto de África. Y decir eso después de Liberia es casi increíble, ¿no? Porque Liberia parecía que había roto los récords en lo que se refiere a prácticas de corrupción, pues ahora los nigerianos les dan lecciones a los liberianos en lo que a esto se refiere. En medio de todos estos problemas de corrupción, crecimiento capitalista muy desarrollado, por lo tanto el capital concentrado en pocas manos, aún así el habitante promedio de Nigeria vive de una manera razonablemente digna, y solo en algunas regiones se localizan problemas de pobreza que tienden a la miseria. Y esto porque las regiones a las que estamos haciendo referencia no están favorecidas con recursos naturales que pueden ser llevados desde otras provincias para que estos males se neutralicen. Sin embargo, desde la guerra de Biafra parecía que la relación entre cristianos y musulmanes
se había vuelto una relación llevadera, tranquila, sin problemas. Es a partir del asalto que se produce en el desierto del Sáhara contra una estación que era terminal del gasoducto en el desierto, por parte de grupos fundamentalistas ligados a Al-Qaeda, cuando se revive en toda esta zona esta actitud sectaria, persecutoria, violenta, que particularmente ha venido afectando a los países vecinos de Nigeria, pero parecía que en Nigeria no iba a tener una mayor proyección. Las noticias en las grandes cadenas internacionales de información pusieron al grupo Boko Haram como uno de los grupos más agresivos en lo que se refiere al fundamentalismo islámico, que comenzaba a surgir en el territorio de Nigeria, pero los analistas consideraban que este grupo sería fácilmente controlable porque Nigeria tiene hoy un ejército bien formado, un ejército bien capacitado, que sin duda tendría todos los recursos para reducir a los fundamentalistas o cuando menos convertirlos en un núcleo totalmente alejado de los centros de operación. Sin embargo, el líder del movimiento, que es Abu Bakr Shekau, un hombre joven y con poca educación, pero con mucho fanatismo religioso, ha llevado a Boko Haram a tener choques con los grupos cristianos. Esperan que la comunidad se encuentre en el templo, ya sean católicos o protestantes, y en ese momento hacen sus ataques, crean toda una serie de problemas. Y bueno, el último de los fenómenos que se ha suscitado es la captura de un grupo de niñas que va desde los 7 hasta los 15 años, son 276 las niñas plagiadas, de las cuales 53 lograron escapar, y las autoridades nigerianas han comenzado a recibir presiones muy fuertes de parte de la comunidad internacional. La esposa del presidente Barack Obama estuvo hace 2 días en una manifestación por las calles de la ciudad de Washington, en las que las participantes llevaban unos carteles que decían todos: "Bring back our girls", traigan de regreso a nuestras niñas. Mientras el dirigente de los fundamentalistas del Boko Haram señalaba que ellos estaban pensando regalar a estas niñas entre los militantes de su grupo para que las tuvieran aleccionando en el Islam y para que algunas de ellas se casaran con los dirigentes de esta organización. La respuesta fue una manifestación de gran tamaño en la ciudad de Lagos, en donde cristianos de diferentes denominaciones coincidieron todos en exigirle al gobierno la devolución de las niñas. Simultáneamente, el jefe de Boko Haram
ha dado a conocer a través de la televisión un video que dura aproximadamente 25 minutos, en donde el personaje hace primero referencia a las niñas y dice que no acepta que digan que están en cautiverio, que están libres porque las ha vuelto a todas musulmanas, y al ser musulmanas han adquirido la libertad plena, y eso para él es ya señal de que las niñas no tienen por qué estar tristes, deberían estar felices porque han alcanzado el conocimiento de la verdad. En segundo lugar, dice que su movimiento es un movimiento que acabará por imponerse en Nigeria, y que él le propone al gobierno nigeriano un intercambio. Cada niña secuestrada será intercambiada por uno de los militantes de la organización Boko Haram que se encuentra en la cárcel, y que con eso él está dispuesto a regresarlas, que si no aceptan esto, entonces él está pensando que las niñas más chicas las van a vender a las tribus del desierto y las niñas más grandes se van a quedar con ellas. La reacción de la sociedad internacional ha sido violentísima contra el gobierno de Nigeria, exigiéndole que haga algo, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Las últimas informaciones señalan que hay una denuncia en el sentido de que varios ciudadanos nigerianos estaban enterados del ataque que se iba a hacer contra la escuela, le informaron al ejército y el ejército no hizo algo para impedir la acción. Y esto hace sospechar a muchas personas que en el ejército hay oficiales infiltrados de esta organización que detienen las maniobras del ejército cuando podrían ser oportunas para impedir estos secuestros. El gobierno de Nigeria ha contestado el día de ayer que no están dispuestos a negociar con terroristas y que por lo tanto o devuelven a las niñas o se atienen a las consecuencias. Pero mientras esto se manejaba en los círculos oficiales y en los medios nigerianos, en los medios europeos aparecía la información de que se había configurado una comisión para dialogar con los secuestradores y tratar de tener una idea de dónde estaban, de qué era lo que estaba sucediendo, para poder tener una decisión que tuviera algún sentido. Desde que los grupos fundamentalistas iniciaron el secuestro de personalidades, y esto viene ya desde principios del siglo XX, los gobiernos han venido evolucionando en su actitud frente a este fenómeno. Unos están en la posición de negociar la liberación de las personas, aunque esto haga que los terroristas puedan volver a intentar realizar una acción semejante, y la otra facción, que es la que se ha generalizado más, es la de no tratar con los terroristas, convencidos los gobiernos de que si no hay negociación no hay dinero, si no hay dinero los secuestros pierden su atractivo para los fundamentalistas, y sobre todo los fundamentalistas tendrán que evaluar qué tanto les conviene tener una confrontación
cuando puede haber medidas de represión sumamente fuertes en contra suya. Por lo pronto, los gobiernos europeos están urgiendo la autorización del gobierno de Nigeria para utilizar los drones, que son aviones sin piloto, para hacer un recorrido rápido sobre la zona en donde se supone que se encuentra el grupo de fundamentalistas y tener imágenes que permitan ubicar el entorno para tratar de dos cosas. Primero, hacer una negociación en la que con un precio que sea razonable se pueda rescatar a las niñas, situación que yo veo tremendamente difícil. Y la segunda, que ubicados a través de los drones, los aparatos de fuerzas especiales hagan una acción en la que rescaten a las niñas. El asunto no es nada simple, no es nada fácil. En varias de las acciones que se han dado para rescatar rehenes, pues los secuestradores se han quedado tendidos en el piso, pero junto a ellos se han quedado los rehenes. Y esto evidentemente no es lo más aceptable, mucho menos tratándose apenas de niñas de 7 años a 15, parecería algo auténticamente de locura. Pero si no se hace algo desde esta perspectiva, inevitablemente los radicales van a acabar adueñándose de estas criaturas, y esto será el primer paso de muchos más que llevarán a cabo, porque están, según dice la declaración, decididos a expulsar de su territorio a todos los que no sean creyentes en el Islam. Pues el escenario está ahí planteado. El tema de secuestros y rehenes no es un tema nuevo, es un tema que el Islam ha manejado de manera importante en los últimos años. Tienen mucha experiencia en esto. Lo que pasa es que aquí se trata de un grupo independiente, un grupo formado por jóvenes militantes muy radicales en su fe musulmana, pero además muy agresivos en lo que se refiere al tema de la conversión al Islam, y que estarían dispuestos a tener una confrontación por defender sus ideales, convencidos de que si se vieran obligados a hacer esto, los organismos internacionales del fundamentalismo responderían con atentados terroristas en otros lugares. El tema es escabroso, la situación es difícil. Hasta este momento no ha habido una interlocución entre el grupo que se ha erigido como el comité de negociaciones con los secuestradores, y lo único que se conoce pues son las imágenes que nos hacen ver a unas niñas asustadas, todas ellas uniformadas con la vestimenta propia del mundo musulmán fundamentalista, donde la mujer prácticamente desaparece dentro de los ropajes cuyo propósito es que no se vea de la mujer más que los ojos. Y en medio de todas estas realidades que se nos están presentando, pues la duda de si el gobierno nigeriano aceptará intervenir o el gobierno nigeriano le dará el esquinazo a la investigación y dejará que el asunto continúe, porque evidentemente continuará. Si a los grupos extremistas se les cumplen sus reclamos
sin ninguna medida, pues los resultados no creo que sean exactamente los mejores. En el otro tema del marco internacional, quería comentar la situación de Venezuela, que va de mal en peor. Se nombró una comisión de organismos internacionales para hacer la revisión de lo que estaba sucediendo con los jóvenes, y el resultado ha sido el informe de la comisión señalando que el gobierno de Nicolás Maduro hace uso ilegal de la fuerza contra manifestantes desarmados e incluso hace uso de esta fuerza desmedida contra los ciudadanos que van caminando en las calles. Es decir, ya nadie queda a salvo de estas acciones. Dice el reporte que la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que se documentaron en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos que piensan que esta es la solución. Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que se ha presenciado en materia de derechos humanos en Venezuela en los últimos años. El informe de este organismo de revisión y vigilancia prueba que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo uso ilegal de la fuerza contra manifestantes desarmados e incluso contra personas que nada tienen que ver con los problemas. Las severas palizas, el empleo indiscriminado de balas reales, perdigones, balas de goma, gas lacrimógeno y los disparos a quemarropa con perdigones contra personas que están bajo la custodia de las autoridades se han convertido en actos rutinarios. También se comprobó el maltrato continuo y sistemático de los detenidos, que en algunos casos puede considerarse incluso como tortura. El principal conflicto en la Venezuela de estos tiempos no es quienes promueven el socialismo y quienes crean el capitalismo entre ricos y pobres, o entre quienes simpatizan con Estados Unidos y quienes repudian a la superpotencia. Es entre quienes defienden a un gobierno que utiliza la violación de los derechos humanos como política de Estado y quienes están dispuestos a sacrificarse para impedirlo, la disputa que se vive en estos momentos en Venezuela. Y los autores de este documento al periódico Reforma, en una entrevista, le hablan de los fenómenos que se están produciendo, y dice que en las últimas horas 42 personas han resultado muertas y más de 800 heridas por problemas de tensiones entre las calles en Caracas. Y hay una denuncia de un comité de estudiantes anarquistas que se quejan de los tratos brutales a los que fueron sometidos por parte de la policía bolivariana. Pues el escenario de Venezuela, el escenario de Ucrania, el escenario de Siria, el escenario de Nigeria, nos hablan de que, contrariamente a lo que suponíamos a principios de este siglo, que las cosas iban a ser mejores, que todo estaría más bien planeado, que todo redundaría en beneficio de la comunidad, pues desafortunadamente hasta el momento eso no se ha visto, y las consecuencias
pues serán muy serias sobre la comunidad internacional. Sobre la situación nacional, está en la recta final la lucha por la elección de la presidencia del Partido Acción Nacional. Hay sin duda una polarización que se ha manifestado como en otras elecciones no se había visto, yo por lo menos no lo recuerdo así, apareciendo constantemente encuestas de un lado y de otro que mencionan la superioridad de cada uno de los contendientes sin que en realidad se tenga una certeza de que las encuestas están bien hechas. El Grupo Reforma presentó el lunes de esta semana una encuesta en la que había una ventaja, una diferencia de 11 puntos a favor de Gustavo Madero en el proceso electoral para el día 18. De ser esto cierto, de ser la encuesta una encuesta bien elaborada, no trae vitrina metodológica, no puedo opinar sobre qué universo se hizo la encuesta, porque es muy importante, a cuántas personas se encuestó, si se tomaron muestras en diversos lugares o todo se concentró en uno, porque muchas de estas explicaciones, con una sola de ellas, tiene uno la explicación de por qué una encuesta puede marcar diferencias respecto de otras. Pero suponiendo que estuviera bien hecha, esos 11 puntos ya no se pueden superar. Esto significaría que Madero tendría las de ganar para la elección del fin de semana. Por el lado del grupo de Cordero, Cordero ha hecho alianzas con dos figuras que son muy importantes y valiosas al interior del Partido Acción Nacional, con la esposa del expresidente Calderón y con Luis H. Álvarez, que es toda una institución dentro del Partido Acción Nacional. Y esto sin duda es un fenómeno que tiene que reflejarse en votos a favor de Cordero. ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad respecto del proceso electoral? Pues en términos generales la sociedad está bastante indiferente, y está indiferente porque la sociedad no tiene una buena imagen ni de los candidatos ni de los partidos, y por esta razón lo que sucede es que el ciudadano común y corriente, el hombre que decimos de a pie en la calle, pues no quiere saber más de gastos y de acciones de los partidos que difieren de lo que la sociedad espera, y mantiene, digamos, esto mantiene un clima en torno a la elección de una frialdad muy considerable. Al interior del partido sí hay una gran efervescencia, la postura de los gobernadores panistas juega de manera importante, ha habido discursos muy agresivos de un lado y de otro, y desafortunadamente todo parece indicar que los consejeros de estrategia en estos grupos son convencidos seguidores de la doctrina del llamado dark marketing, que es sin duda la fórmula mejor lograda para repartir lodo con ventilador sobre la figura de los adversarios y acabar con ellos lo más rápidamente posible. El dark marketing deteriora, lastima, erosiona las figuras, pero no las desaparece. Las figuras llegan muy golpeadas a los puestos dirigentes, llegan descalificadas por un sector importante de la sociedad, y les va a costar un enorme trabajo, gane quien gane,
volver a posicionarse dentro del partido como un factor de unificación y segundo, posicionarse fuera del partido como el líder de la institución que es capaz de entender la importancia de las reformas que el país está necesitando y segundo, que esté en la disposición de sentarse en una mesa en la que los temas capitales de la agenda sean revisados para que al final pues todos salgan ganadores. Por lo pronto tenemos un pronóstico que nos habla de 11 puntos a favor de Madero. Hace 2 días escasos apareció otra encuesta en la que era Cordero quien llevaba más o menos 5 o 6 puntos de ventaja. Es muy difícil, insisto, en estos escenarios dar una opinión, sobre todo porque las encuestas no están presentando sus vitrinas metodológicas. No sabemos cómo lograron las respuestas, a quién le preguntaron, si tomaron como 5 las respuestas de una familia o si lo tomaron como respuesta de una familia. Todos estos son datos que ayudan, los datos duros, a saber qué tan serio es el diagnóstico que se está presentando. Pero por lo pronto hay en el ámbito panista una efervescencia política que se refleja en todos los estados, Puebla no es la excepción, y se producen sin duda toda una serie de movimientos que en el orden político nos hablan de esta situación tan peculiar cuando se va a elegir líder de un partido. Por lo que se refiere a otros temas, el asunto de los grupos de autodefensa sigue siendo uno de los temas más debatidos y en los que existen muy pocos acuerdos entre las personas que opinan sobre el tema. Para comenzar, hay 2 vertientes de analistas, unos los que no están de acuerdo con los grupos de autodefensa, pero bueno, pues ya que aparecieron, me parece que se han manejado bien, el asunto no tiene mayores repercusiones, se exagera cuando se habla de esto como un peligro y punto y aparte. Y el otro grupo que estaría representado por personas más informadas sobre el tema, tengo aquí la intervención de Luisa Arbour, presidenta del International Crisis Group, que es un grupo que revisa las acciones del crimen organizado y sus repercusiones en lo que se refiere a la pérdida de la autoridad del Estado frente a estos grupos que se meten en todos lados y quieren decidirlo absolutamente todos. Luis Arbour dice en su presentación que se corre el riesgo de que si no se aplican filtros, controles y programas de profesionalización, si no se crean mecanismos estrictos de rendición de cuentas y un sólido marco financiero, esto puede provocar que se permeabilice la corrupción en estos grupos. Reemplazar la mala violencia con buena violencia, al final lo único que hace es cambiar de signo, pero sigue siendo, dice, la misma violencia. Así que empoderar a estas autodenominadas milicias paralelas tipo fuerzas policíacas para combatir cárteles de la droga es muy peligroso.
El Estado debe mantener el monopolio sobre el legítimo uso de la fuerza. Si bien se reconoce que la etapa de desarme forzado ya quedó atrás y es preferible el diálogo, se insiste en que la respuesta de salida está en la recuperación del Estado de Derecho, en la reconstrucción del fondo de las instituciones, en el fortalecimiento del Poder Judicial para acabar con la impunidad y en la efectiva coordinación entre las entidades del gobierno. Este párrafo me parece que está apuntando al meollo del problema. Se necesita, ante todo, una recuperación del Estado, porque el Estado se encuentra muy vapuleado y en la medida en la que el Estado es desconocido por la propia sociedad civil como el garante de la seguridad, pues entonces se precipitan toda una serie de acontecimientos que afectan sobre todo a esta visión del Estado de Derecho. Pregunta Luisa Arbor, ¿a quién rendirán cuentas estos grupos? Si no son grupos que hayan surgido de la estructura propia del gobierno y se les da legitimidad, ¿ante quién van a rendir cuentas? ¿Serán autoelegidos? Es decir, los cuerpos de autodefensa se integrarán por Perico de los Palotes, que vino y se paró aquí y dijo yo quiero ser, y se le habilita. El asunto funcionará de esta manera. Y pregunta también, parece que ofrecen seguridad, pero después podrían convertirse en un peligro. Protegerían a sus amigos frente a quienes están del otro lado. De no ser entidades estatales soportadas con impuestos, estarán tentadas a recaudar sus propios recursos y cuando se den cuenta serán igual de depredadores y peligrosos para la comunidad como las bandas de criminales que ellos atacaban. El gran desafío está en invertir la capacidad del Estado para aplicar la ley de manera creíble y no solo en el sentido policíaco, sino también en la tribuna, en el sistema correccional y en toda la maquinaria de la justicia que debe ser modernizada. La exfuncionaria de la ONU que está hablando piensa que una de las estrategias de los grupos del crimen organizado es propiciar la formación de organismos como estos de los que estamos hablando, los comités de autodefensa, empujarlos para que tengan una cierta presencia, hacer que periodistas pagados tomen estos temas y los vuelvan tema de primera plana y de 8 calumnias para que funcione, y de esta manera, con toda una serie de mecanismos, se van proyectando figuras, muchas de ellas, dicen los analistas, conectadas con el crimen organizado y que llegando a las posiciones de poder político, pues van a hacer no lo que diga el gobierno, sino lo que dicen los narcos. Un ejemplo lo estamos teniendo en lo que pasa en Michoacán. Por un lado, hay algunos grupos que se han disciplinado, que han ido a reportar las armas, que parece que están tomando en serio lo que les dicen, y de otro lado están otros que se encuentran en municipios vecinos de los anteriores, que dicen nosotros no vamos a entregar las armas, nosotros no vamos a ponernos uniformes, nosotros no vamos a hacer lo que quiere el gobierno, nosotros vamos a defender a nuestras familias y háganle como quieran. Y entonces las consecuencias pues son consecuencias que se pueden reconocer rápidamente en el desconocimiento y en el
abandono del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no solamente lo tienen que respetar los ciudadanos, sino lo tiene que respetar especialmente la autoridad, porque es la autoridad la que le da legitimidad a una legislación que le ha dado toda una serie de atribuciones. Estas atribuciones, sobre todo en el terreno de la seguridad, se traducen en la implementación de los medios que protegen a la sociedad, que protegen a las personas de los riesgos en los que pudiera encontrarse por acción del crimen organizado. El Estado de Derecho, por lo tanto, puede ser vulnerado desde la perspectiva del ciudadano que no le hace caso hasta la autoridad que, renunciando a lo que le es propio, le da fuerza a otros elementos que no están dentro del Estado de Derecho, a los que convierte de repente en actores de un escenario muy peligroso, que es el escenario de la lucha por la seguridad en un país. El asunto es un asunto sumamente delicado y desafortunadamente en una sociedad como la nuestra, que tiene un cierto dejo de anarquismo en su conducta, la idea de no respetar la ley y que se haga de otra manera nada más para que sea diferente, pueden pesar y pueden en un momento dado desequilibrar totalmente las posiciones que en este orden la sociedad ha venido manejando como modelos de garantía de la defensa y seguridad de los integrantes de la comunidad. Por otro lado, nos encontramos con noticias alarmantes en el sentido de que los grupos del crimen organizado y hasta ciertas mafias chinas comienzan a querer tener injerencia en el manejo de la carga y descarga en el puerto de Lázaro Cárdenas, y con esto sin duda se desequilibran totalmente nuevamente los factores del derecho de la sociedad, el Estado de Derecho que debe regir a una sociedad, porque es el gobierno el que debe poner orden en estas cosas. Resulta difícil de entender que en un lugar estratégico y geopolíticamente importante como es el puerto de Lázaro Cárdenas ocurra la presencia de estos grupos totalmente descalificados, a los que se les da injerencia en los procesos con muy malos resultados para la sociedad mexicana. Pues si les parece, dejaremos nuestro tema ahí y platicaremos la semana próxima con un poco más de detalle. Bueno, la semana próxima no hay análisis porque tengo examen el día miércoles, entonces nos veríamos dentro de 15 días, y en 15 días yo quisiera hacer una revisión del tema de China, que me parece que en los últimos meses ha venido sufriendo cambios muy importantes que vale la pena analizar en el contexto de nuestra explicación política. Pues lo dejamos ahí y seguiríamos entonces dentro de 15 días.